Mi corazón siempre llevó una cicatriz, una herida profunda que latía al ritmo de cada recuerdo. Hoy, en el Día de la Madre, esa herida se abrió de nuevo, pero no para sangrar en silencio. No, hoy fue para liberar la verdad, para desenmascarar lo que la riqueza y la ambición habían ocultado durante demasiado tiempo. Mi hijo, mi propio Alejandro, se atrevió a preguntar, con una sonrisa displicente: ¿te gustó la casa en la playa, mamá? Y en ese instante, el velo de años de abandono y traición se rasgó por completo. Esta no es solo mi historia, es la de muchas madres silenciadas, la de la injusticia que se esconde bajo el brillo del éxito. Si esta historia te toca el alma, te pido que le des un me gusta, dejes un comentario diciéndome desde dónde y a qué hora me estás escuchando, te suscribas y me acompañes hasta el final. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te conmoverá y te hará reflexionar sobre el verdadero valor de la familia. Mi nombre es Elena. Nací y crecí en un pequeño pueblo, donde el aire olía a tierra mojada y jazmines, y las noches se llenaban con el canto de los grillos. Mis padres, personas sencillas y trabajadoras, me enseñaron el valor del esfuerzo y la honestidad. La vida no nos regaló lujos, pero teníamos algo mucho más preciado: la calidez de un hogar y el amor incondicional. Desde muy joven, aprendí a tejer sueños con hilos de esperanza. Recuerdo las manos ásperas de mi madre amasando el pan, el aroma dulce de sus galletas horneándose en el viejo horno de leña. Esas eran las memorias que me nutrían, las que me daban fuerza para enfrentar cada amanecer. Cuando conocí a Ricardo, mi vida tomó un rumbo inesperado. Él era un joven ambicioso, con una mente brillante y el deseo ardiente de conquistar el mundo. Juntos, construimos nuestro pequeño nido de amor, lleno de sacrificios y promesas. Nuestros ingresos eran modestos, pero nuestros corazones, vastos. La llegada de Alejandro, nuestro único hijo, iluminó cada rincón de nuestra existencia. Su risa era la melodía más dulce, sus pequeños pasos, la danza más perfecta. Lo recuerdo en mis brazos, un bebé regordete y curioso, con esos ojos vivaces que prometían un futuro lleno de posibilidades. Ricardo y yo nos desvivíamos por Alejandro, trabajábamos incansablemente, ahorrando cada centavo para darle la mejor educación, para que tuviera oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Yo limpiaba casas de familias adineradas, mis manos enrojecidas por el jabón y el cloro, mi espalda adolorida al final del día. Él, por su parte, doblaba turnos en la fábrica, sus manos cubiertas de grasa, su rostro cansado pero siempre con una sonrisa al verme llegar a casa. Cada peso ganado era una inversión en el futuro de nuestro hijo. Veíamos en Alejandro la culminación de nuestros sueños, el fruto de nuestro amor y sacrificio. No había esfuerzo demasiado grande, ni renuncia demasiado dolorosa, si era por su bienestar. Las privaciones eran parte del camino, y las aceptábamos con una fe inquebrantable en que todo valdría la pena. Recuerdo una noche fría de invierno. Alejandro, de unos 10 años, se había enfermado gravemente con una fiebre alta. No teníamos dinero suficiente para los medicamentos. Ricardo salió a la calle, bajo la lluvia helada, y regresó horas después con el dinero que había pedido prestado, empapado y tiritando. Yo me pasé la noche junto a la cama de mi hijo, aplicándole paños fríos, susurrándole oraciones. Al amanecer, la fiebre había cedido. Ese alivio, esa gratitud, era el verdadero tesoro de nuestras vidas. Era la confirmación de que nuestra familia, con sus limitaciones, era fuerte y unida. Esos momentos de lucha nos forjaron, nos unieron aún más, y nos llenaron de un orgullo silencioso por lo que éramos y por el hijo que estábamos criando. Alejandro, con su inteligencia y su buen corazón, parecía comprender el valor de cada sacrificio que hacíamos por él. Nos decía que, cuando fuera grande, nos daría la vida que merecíamos. Palabras de niño, sí, pero que llenaban de esperanza nuestro humilde hogar. El punto de inflexión, el inicio de esa herida sutil que con el tiempo se haría una grieta profunda, comenzó cuando Alejandro ingresó a la universidad. Había ganado una beca, sí,
pero los gastos adicionales eran abrumadores. Fue entonces cuando mi cuñada, hermana de Ricardo, sugirió que nos mudáramos a la pequeña ciudad donde ella vivía. «Hay más oportunidades de trabajo aquí, Elena», me dijo. «Así, Alejandro podrá concentrarse en sus estudios sin preocupaciones». Ricardo, reticente al principio a dejar nuestra vida sencilla en el pueblo, cedió por el bien de nuestro hijo. Empacamos nuestras pocas pertenencias en unas cuantas cajas. Fue un dolor dejar la casa que habíamos construido con tanto amor, el jardín donde Alejandro había dado sus primeros pasos, pero la ilusión de un futuro mejor para él era más fuerte. La cuñada, que siempre había sido un poco calculadora, se mostró servicial en un inicio. Nos ayudó a encontrar un pequeño apartamento, apenas un cuarto y cocina, y me consiguió algunos trabajos de limpieza en casas de sus amistades. Ricardo consiguió un empleo en una fábrica cercana, pero el salario era aún menor. Sentíamos el peso de la adaptación, la soledad de estar lejos de nuestras raíces. La vida en la ciudad era más dura de lo que imaginábamos, pero cada vez que Alejandro nos llamaba, entusiasmado con sus clases, hablando de sus nuevos amigos, sentíamos que el sacrificio valía la pena. Él era nuestra brújula, nuestro motor, y aunque la distancia, la pobreza y la constante lucha por sobrevivir ya empezaban a dejar cicatrices invisibles en nuestras almas, la fe en nuestro hijo nos mantenía en pie. Todavía no veíamos la sombra que se cernía sobre nosotros, una sombra tejida de ambición ajena y desapego progresivo. Los años de universidad de Alejandro fueron un torbellino de sacrificios para Ricardo y para mí. Él crecía, se transformaba, y con cada paso adelante en su carrera, sentíamos que la distancia entre nosotros se hacía más grande. Ya no era solo la distancia física, era una distancia en la forma de ver el mundo. Cuando se graduó con honores, la emoción nos desbordó. Lo vimos recibir su diploma, un hombre alto y seguro de sí mismo, y sentimos el pecho henchido de orgullo. Nuestro hijo, el que habíamos criado con tanto esfuerzo, había alcanzado sus sueños. Pensamos que ese sería el momento en que todo lo que habíamos sembrado daría sus frutos, que por fin podríamos descansar, que la vida nos sonreiría. ¡Qué ingenuos fuimos! Poco después de graduarse, Alejandro consiguió un puesto en una gran corporación. Su ascenso fue meteórico. El joven idealista que recordábamos se estaba volviendo un extraño. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas más esporádicas. Siempre estaba ocupado, siempre con reuniones, siempre viajando. «Mamá, tengo una junta importante». «Papá, estoy en un avión, te llamo después». Esas frases se volvieron un eco constante en nuestro silencio. Ricardo, que siempre había sido mi roca, comenzó a marchitarse. Lo veía sentado en su silla, mirando por la ventana, con esa tristeza profunda en los ojos que solo un padre abandonado puede comprender. Él había depositado cada fibra de su ser en Alejandro, y el desapego de nuestro hijo lo estaba consumiendo. Fue en esta época cuando apareció Sofía, una mujer hermosa, elegante, de una familia influyente. La conoció en el trabajo y, en poco tiempo, se casaron. La boda fue un evento grandioso, lujoso, en un hotel 5 estrellas. Ricardo y yo nos sentimos fuera de lugar en medio de tanto boato, como dos piezas de un rompecabezas que no encajaban. Sofía era amable, sí, pero su amabilidad era superficial, calculada. Sus ojos no brillaban con la calidez que yo conocía. Desde el principio, sentí una barrera invisible entre nosotras, una distancia que ella marcaba con sutileza. Ella era de otro mundo, el mundo al que Alejandro ahora pertenecía, y ese mundo, parecía, no tenía espacio para nosotros. El abandono se hizo más palpable después de la boda. Las visitas de Alejandro y Sofía se volvieron aún más raras. Cuando venían, era por poco tiempo, siempre con alguna excusa para irse pronto. Recuerdo una tarde, estábamos tomando un café en nuestra pequeña sala, cuando Sofía, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, sugirió a Alejandro que nos comprara una casa en las afueras. Así tendrían más espacio y estarían más cómodos, dijo. Sonaba como una buena intención, pero la forma en que lo dijo,
como si hablara de un mueble viejo que necesitaba ser reemplazado. Me heló la sangre. Alejandro asintió, distraído, sin percatarse del subtexto cruel en las palabras de su esposa. Ricardo me miró con desolación, y en ese instante comprendí que el control sobre nuestro hijo se había desplazado, que la voz dominante ahora era la de Sofía. El día que Alejandro nos anunció que se mudaría a otra ciudad, a kilómetros de distancia, mi corazón se encogió. Era por una gran oportunidad laboral, dijo, un paso crucial para su carrera. Nos abrazó rápido, con prisa, como si temiera contagiarse de nuestra tristeza. Ricardo y yo nos quedamos en silencio, asimilando la noticia. No era solo la distancia geográfica, era el reconocimiento de que la poca conexión que nos quedaba se desvanecería. Las llamadas se espaciaron hasta volverse casi inexistentes. Los cumpleaños pasaban sin un mensaje. Las Navidades, sin una visita. Éramos dos fantasmas, en la vida de nuestro propio hijo, observando desde la lejanía cómo construía un imperio para sí mismo, olvidando los cimientos sobre los que lo había edificado. La traición no fue un acto único, un golpe fulminante, fue un goteo lento y constante, un envenenamiento paulatino. Las heridas se hicieron más profundas cuando Ricardo enfermó. Era un mal silencioso, que lo fue consumiendo poco a poco. Necesitaba tratamientos costosos, medicinas que estaban fuera de nuestro alcance. Llamé a Alejandro, con la voz quebrada, pidiéndole ayuda. Su respuesta fue fría, distante. Mamá, estoy con muchos gastos ahora. El negocio está complicado. ¿No pueden pedir un préstamo? Mi voz se ahogó en la garganta. El hijo por el que habíamos sacrificado todo nos negaba una mano en nuestra hora más oscura. Ricardo, al ver mi desesperación, me tomó la mano y murmuró: «No lo molestes, Elena. Estaremos bien». Su dignidad era un puñal en mi propio corazón. Sentí la vergüenza y el dolor de ser una carga para quien debería ser nuestro apoyo. Cada día que Ricardo empeoraba, mi resentimiento hacia Alejandro crecía. Un fuego lento alimentado por la injusticia. Él se estaba volviendo millonario, mientras su padre se consumía en la enfermedad y la escasez. La imagen de Sofía, sonriendo con su falsa amabilidad, se superponía en mi mente con la indiferencia de mi hijo. La máscara de la ambición se les había pegado a la piel, transformándolos en figuras ajenas, casi irreconocibles. El estado de Ricardo empeoraba con cada día que pasaba. La debilidad se apoderaba de su cuerpo, y sus ojos, antes tan llenos de vida, ahora reflejaban una profunda resignación. Yo me desvivía por él, cuidándolo con la misma devoción con la que él me había cuidado a mí. Pero la desesperación crecía en mi pecho. No solo era la enfermedad de Ricardo, era la crueldad de la indiferencia de Alejandro. ¿Cómo podía el hijo al que habíamos dado todo, aquel por quien habíamos sacrificado nuestros propios sueños, ignorar nuestra agonía? La pregunta me taladraba el alma. Una tarde, mientras organizaba los viejos documentos de Ricardo, buscando alguna receta médica que hubiera guardado, encontré una caja de metal oxidada en el fondo de un cajón. Era una caja que él siempre había mantenido cerrada, una de esas que los hombres atesoran con sus recuerdos más íntimos. Al abrirla, encontré una pila de cartas amarillentas por el tiempo. Eran cartas que Ricardo le había escrito a su hermana, mi cuñada, años atrás. Las leí con avidez, y a medida que avanzaba, una sensación de frío me recorrió la espalda. Las palabras de Ricardo eran un lamento, una confesión de su dolor y su impotencia. En una de esas cartas, fechada poco después de mudarnos a la ciudad, Ricardo describía cómo mi cuñada, la que nos había ayudado a encontrar un lugar y un trabajo, en realidad estaba manipulando la situación. Ella le había sugerido que Alejandro no supiera de nuestras dificultades financieras mientras estuviera en la universidad, para que no se distrajera de sus estudios. Le había prometido que ella misma nos ayudaría discretamente, pero nunca lo hizo. Peor aún, en otra carta, con una caligrafía temblorosa, Ricardo relataba una conversación con ella sobre la beca de Alejandro. Resultaba que la beca cubría una parte menor de lo que nos habían hecho creer.
Mi cuñada le había convencido de que sería mejor que Alejandro pensara que la beca era completa, para que no sintiera la presión de nuestra precariedad. Era un engaño por omisión, una mentira piadosa que se había convertido en una trampa cruel. Pero la revelación más desgarradora estaba en la última carta, escrita hace apenas unos meses, cuando la salud de Ricardo ya flaqueaba. En ella, él le rogaba a su hermana que intercediera por nosotros ante Alejandro. Le contaba cómo estábamos viviendo, la escasez, la enfermedad, y la respuesta de mi cuñada, transcrita por Ricardo con una amargura que aún podía sentir, fue: «Dejen que Alejandro viva su vida, hermano. Él ya hizo su parte al terminar la carrera. No es su responsabilidad cargar con ustedes ahora. Además, Sofía no vería con buenos ojos que se involucrara en problemas financieros. Su éxito depende de su imagen». La caja contenía también otros documentos. Un recibo de un préstamo que Ricardo había solicitado a escondidas para cubrir los primeros gastos médicos, con una tasa de interés leonina. Y, lo que me hizo sentir un nudo en el estómago, copias de depósitos bancarios. Eran pequeñas sumas de dinero que Alejandro nos enviaba al principio, cuando recién empezó a trabajar. Pero lo sorprendente no era el monto, sino que cada depósito venía acompañado de una nota de mi cuñada, indicando que ese dinero era para un fondo de ahorros para el futuro de Alejandro, que debíamos administrarlo con sabiduría y no gastarlo. Ella nos había instruido a no tocar el dinero que nuestro propio hijo nos enviaba, mientras nosotros vivíamos en la penuria. En ese instante, la imagen de mi cuñada, con su sonrisa supuestamente bondadosa y sus consejos útiles, se desmoronó. Ella no era una ayuda, era una arquitecta silenciosa de nuestro aislamiento, una aliada de la distancia que Alejandro había puesto entre nosotros. Había sembrado la semilla de la desinformación, de la percepción de que éramos una carga, y había regado esa semilla con su propia ambición por mantener a Alejandro en su círculo de influencia, todo para beneficiarse del estatus de su sobrino. El shock fue inmenso. No era solo el abandono de mi hijo, sino la traición de la que había sido cómplice mi propia familia. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y una determinación férrea. La imagen de Ricardo, consumiéndose en su lecho, me dio la fuerza que necesitaba. Me di cuenta de que no solo luchaba por él, sino por la verdad, por la dignidad que nos habían arrebatado. Ya no era solo una madre dolida, era una mujer que había sido engañada y que ahora, con la verdad en sus manos, no se quedaría en silencio. La catarsis que se aproximaba sería por Ricardo, por mí, y por cada madre que había sufrido una injusticia similar. La balanza de la vida estaba a punto de inclinarse. El día que decidí confrontar a Alejandro no amaneció diferente, pero para mí, el aire tenía otro peso. El sol entraba por la ventana de la pequeña sala, iluminando el polvo que flotaba en el aire, pero yo no veía suciedad, sino la luz de una verdad que ya no podía ocultarse. Ricardo estaba dormido. Su respiración agitada y débil, y su fragilidad me dio la fuerza que necesitaba. Las cartas de la caja de metal estaban guardadas, pero sus palabras ardían en mi memoria. No hubo aviso, no hubo un «te llamo antes». Simplemente tomé un autobús, el mismo autobús que Alejandro se avergonzaba de mencionar, y me dirigí a la dirección de su lujosa oficina, en el centro financiero de la ciudad. El rascacielos se alzaba imponente, un monumento a la riqueza que él había construido, irónicamente, sobre los cimientos de nuestro sacrificio y su propia indiferencia. Al llegar, la recepcionista me miró con desdén. Mi ropa sencilla, mis manos ásperas, contrastaban con el brillo del mármol y el cristal. «Tengo una cita con el señor Alejandro», dije con una voz que no reconocí. Era firme, sin un ápice de vacilación. Después de una espera tensa y una llamada a su asistente, me permitieron pasar. El despacho de Alejandro era enorme, con vistas panorámicas a la ciudad. Él estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, con su sonrisa perfecta de hombre de negocios exitoso. Sofía estaba a su lado, revisando documentos, con esa expresión distante y calculada que siempre me había inquietado. «Mamá, qué sorpresa»,
dijo Alejandro, levantándose apenas, sin la calidez de un abrazo. Sofía asintió, una sonrisa mínima en sus labios. No respondí con palabras. Saqué de mi bolso la carta de Ricardo, donde transcribía la respuesta de su hermana, y la puse sobre el escritorio, justo frente a él. Mis manos no temblaban. Alejandro, comencé, mi voz baja pero cargada de una autoridad que me sorprendió a mí misma. Tu padre está muy enfermo. Se está yendo. La sonrisa de Sofía se borró. Alejandro me miró, y por un instante vi un destello de genuina preocupación en sus ojos. Pero duró poco. Lo sé, mamá. Te he dicho que he estado ocupado. Estamos viendo lo de los tratamientos. Lo interrumpí. ¿Sabes, Alejandro? Sé que estás muy ocupado. Tan ocupado que olvidaste de dónde vienes. Tan ocupado que tu propia tía te aconsejó que no te preocuparas por tus padres, que eras una carga. ¿Sabías eso? Alejandro frunció el ceño. Sofía intervino, su voz suave, pero con un matiz de frialdad. Elena, creo que estás exagerando. La tía siempre ha querido lo mejor para Alejandro. Quizás hubo un malentendido. Mis ojos se clavaron en Sofía. ¿Un malentendido? Es un malentendido que tu marido, mi hijo, tenga que escuchar a su propia tía decirle que no debe involucrarse en nuestros problemas. ¿Financieros para no afectar su imagen? La cara de Sofía se puso pálida. ¿Es un malentendido que mi hijo pensara que su beca cubría todo cuando su padre se desvivía trabajando para completar lo que faltaba sin que tú lo supieras, Alejandro? Le di la vuelta a la carta sobre el escritorio para que pudiera ver la letra de su padre, detallando la conversación con su hermana. Los ojos de Alejandro se detuvieron en la caligrafía temblorosa de Ricardo. Tomó la carta, sus nudillos blancos por la fuerza con la que la apretaba. Sus ojos se oscurecieron. Era como si un velo cayera de ellos, revelando una verdad que había estado oculta bajo capas de éxito y distracción. «Mamá, yo no sabía», murmuró. Había una mezcla de sorpresa y vergüenza en su voz. «No, no sabías», repliqué, mi voz subiendo un poco, pero manteniendo la dignidad. «Porque la verdad ha sido manipulada, Alejandro, por tu tía, que se benefició de tu éxito y te mantuvo lejos de nosotros, y por la mujer a tu lado», señalé. «A Sofía, que solo ve números y apariencias, y que considera que la familia es una carga para tu imagen». Sofía intentó protestar, pero la detuve con la mirada. «Tu tía le aconsejó a tu padre que no tocara el dinero que tú enviabas al principio, dinero que creía que era para nosotros, mientras vivíamos en la penuria. ¿Sabes lo que es la dignidad, Alejandro? Es la única riqueza que nos quedaba. Y nos la arrebataron». El silencio en la oficina era pesado, cargado de verdades no dichas. Alejandro miró a Sofía, y por primera vez vi una fisura en su fachada de hombre exitoso. Vio la frialdad en los ojos de su esposa, el cálculo en su postura. La máscara de Sofía se había desprendido, revelando una ambición sin límites. La de su tía, también, una tejedora de intrigas. Y la de él, la de un hijo ciego, que había permitido que otros dictaran su relación con sus padres. «Te vine a decir esto, Alejandro», concluí, recogiendo la carta con calma. «No vine a pedirte dinero. Vine a que supieras la verdad. Tu padre se va, y se va con la tristeza de un hijo que lo olvidó. Pero yo no olvidaré lo que eres, ni lo que hiciste, o lo que permitiste que hicieran». Me di la vuelta, lista para irme. «Mamá, espera», dijo Alejandro, su voz quebrada. Él se levantó, su rostro demacrado por una culpa repentina y abrumadora. Era el hijo que yo recordaba. Por un instante, ese niño que me miraba con adoración. La catarsis era para él, no para mí. Yo ya había encontrado mi paz en la verdad. Después de esa confrontación, Alejandro intentó enmendar el daño. En los días siguientes, apareció en nuestro pequeño apartamento con médicos, con especialistas. Pagó los tratamientos más costosos, se aseguró de que Ricardo tuviera la mejor atención posible. Sofía no volvió a aparecer. Su silencio fue su propia confesión. Mi cuñada, por su parte, intentó llamarme, balbuceando excusas vagas, pero mi corazón estaba cerrado a sus falsedades. Ya no había espacio para más engaños. Pero la vida es implacable en su ciclo. A pesar de los esfuerzos, el cuerpo de Ricardo ya estaba demasiado débil. Unas semanas después de aquella visita de Alejandro, mi compañero de toda la vida se fue.
Se fue en paz, en su cama, conmigo a su lado. Su último aliento fue un suspiro, como si liberara el peso de años de sacrificios y tristezas. Alejandro estuvo en el funeral, con el rostro desencajado por el dolor y el arrepentimiento. Lo vi llorar, de una manera que nunca lo había visto, un llanto que parecía arrancar de su alma el peso de sus omisiones. Ese día, no vi al millonario exitoso, sino al hijo que había perdido a su padre y que cargaba con la culpa de un tiempo que no volvería. Después de la muerte de Ricardo, Alejandro hizo un esfuerzo genuino por reconectarse. Me ofreció mudarme a una casa grande, a su lado. Me compró un apartamento en un complejo tranquilo, con un jardín pequeño donde podía cultivar mis jazmines y rosas. No quise vivir con él. La distancia emocional que se había creado era demasiado grande para ser borrada de la noche a la mañana. Pero acepté el apartamento. Necesitaba un lugar donde pudiera encontrar mi propia paz, un rincón para sanar mis heridas lejos del eco de una vida que ya no me pertenecía. Hoy, me siento en mi jardín, sorbiendo una taza de té de hierbas al atardecer. El aroma de las rosas me envuelve, y el cielo se tiñe de naranjas y púrpuras. La vista es serena, el sonido del viento entre las hojas es un bálsamo para el alma. Alejandro me visita regularmente. Hablamos de cosas triviales, de su trabajo, de cómo van sus negocios. Todavía hay una barrera entre nosotros, una sombra de lo que fue. El dolor del abandono y la traición no se borra por completo, pero ha evolucionado. Ya no es una herida abierta, sino una cicatriz que me recuerda la fuerza que encontré en la adversidad. La lección que aprendí es que la verdadera riqueza no se mide en edificios imponentes ni en cuentas bancarias abultadas. La verdadera riqueza reside en la conexión humana, en la lealtad de la familia, en la honestidad de las intenciones. Aprendí que el silencio, a veces, es una forma de complicidad y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera. Alejandro está en su propio viaje de redención. Ha comenzado a entender que los lazos de sangre no son una carga, sino un ancla. Sofía se convirtió en una nota a pie de página en su vida. La tía, en una lección de lo que no se debe ser. Hoy, mi corazón está más ligero. He perdonado, no por ellos, sino por mí misma. He soltado el resentimiento que me ataba al pasado. Mirando el horizonte, con el sol que se oculta lentamente, sé que la vida, a pesar de sus golpes, siempre ofrece un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para construir una historia diferente, una historia donde la dignidad y el amor prevalecen sobre el brillo engañoso del éxito. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho reflexionar sobre lo que realmente importa, te invito a compartirla. Deja un me gusta para que más personas la conozcan y comenta qué fue lo que más te impactó de esta narrativa. Dime desde dónde nos acompañas y a qué hora. Tu apoyo es fundamental para que sigamos contando historias que nos recuerden el verdadero valor de la vida y de las personas que amamos. Nos vemos en el próximo relato.